Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar una videocápsula correspondiente a la actividad número 1 de la semana 3, que lleva por nombre la concentración de CO2 en una función. Como pueden ver, yo ya tengo aquí abierta la actividad integradora y aquí nos dice lo siguiente: para realizar esta actividad es necesario que hayas revisado el tema 1 diferencial de la unidad 2. Ahí encontrarás los referentes teóricos que te permitirán realizar esta actividad. Enseguida nos aparece qué producto van a entregar. Van a entregar un documento donde presenten el planteamiento, la solución y la respuesta argumentada a la pregunta que se plantea. Es decir, van a crear un documento en Word. Aquí nos aparece enseguida qué hacer. Nos dice lo siguiente: como punto número 1, lee con detenimiento la siguiente situación. El cambio climático es un fenómeno con efectos sobre el clima. Está asociado a la intervención humana por la producción y acumulación de gases de efecto invernadero como el CO2 en la atmósfera. El observatorio del volcán Mauna Loa, en Hawái, se dedica al monitoreo de la concentración de CO2 sobre la superficie de los mares, teniendo un registro desde el año 1980 hasta 2015, con base en un proceso estadístico similar al que se revisó en el módulo 17, fue posible establecer un modelo matemático que aproxima la concentración del CO2 por año. A continuación se muestra una gráfica de los datos obtenidos por este centro del monitoreo del promedio anual de CO2 sobre la superficie del mar. Para más información puedes consultar la página del observatorio directamente. Bueno, aquí nos aparece una gráfica donde aparece los años desde 1970 hasta el 2020 y cómo ha sido la concentración de CO2. Y luego nos aparece: para pensar esta función de crecimiento se considera el año 1980 como el inicio de la medición del tiempo, es decir, se toma como t es igual con 0. A partir de este punto comienza a avanzar la variable temporal. Por último, se ajustan las escalas para que los ejes tengan el mismo tamaño entre cada valor. Esto porque es la forma más común de trabajarlo, de manera que la gráfica resultante es... Entonces aquí aparece nuevamente la gráfica. Aquí pueden ver la gráfica. Luego nos dice: usando herramientas de Excel se ha generado un ajuste exponencial. En el módulo 17 de estadística se trabajaron ajustes lineales, dado por la función f de t es igual a 337.09 exponente a la 0.0047x. Luego nos dice: la gráfica de este ajuste se presenta en la siguiente figura, y aparece aquí ya la gráfica nuevamente. Luego, como punto número 2, nos dice: ahora analiza haciendo uso del modelo exponencial propuesto como la función que define la concentración de CO2 y aplicando diferenciales. Luego debes aplicar y solucionar lo siguiente. Como inciso A nos dice: aproxima el cambio en la concentración de CO2 en los mares de 1980 a 1983. Utiliza la diferencial de una función para encontrar el cambio de 0 a 1. Aquí nos aparece la fórmula que tenemos que utilizar. Como inciso B nos dice: determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica del ajuste exponencial, es decir, a f de x es igual a 337.09 exponente a la 0.0047x en el punto t igual con 0 y úsala para aproximar la concentración de CO2 en t igual con 1. Como inciso C aparece: compara tu resultado con lo obtenido en el inciso anterior y responde la siguiente pregunta: ¿qué conclusiones puedes generar al observar estas mediciones? Y por último, como punto número 3, nos dice: integra tu desarrollo con la gráfica en un documento, de preferencia en procesador de textos, es decir, en un documento Word que ya les había comentado al inicio, y súbelo a la plataforma con el siguiente nombre, tal y como lo han estado haciendo durante este módulo. Entonces, cabe recalcar que antes de realizar
cada una de sus actividades integradoras y antes de participar en los foros de clase y debate respectivamente, ustedes deben revisar todos los recursos que les aparecen en la semana 3, que en este caso aquí pueden ver que es del 19 de septiembre al 25 de septiembre. Aquí, como siempre, nos aparece al inicio el recurso La Guía, que es un video que nos da un resumen de lo que tienen que realizar a lo largo de la semana. Y luego aquí nos aparece en la sección recursos. Todos estos recursos tienen que estudiarlos y verificarlos antes de realizar las actividades integradoras para que puedan comprender muy bien. Entonces aquí aparecen todos estos recursos que tendrán que ver ustedes. También aparece en la sección ejercicios dos ejercicios llamados diferenciales y el otro fórmulas de derivación contra fórmulas de diferenciales. Y por último, bueno, aquí aparece el apartado donde está el foro de clase, que en esta ocasión lleva por nombre Malthus en K negativo, el foro de debate que lleva por nombre Cómo lo hicimos, el foro Aprendiendo Cálculo, que es donde ustedes pueden socializar y agregar sus dudas con respecto a la semana. Y por último aparecen las actividades integradoras. Como número 1 tenemos la concentración de CO2 en una función y la actividad 2 tenemos que lleva por nombre Malthus. Entonces ahora vamos a verificar la información referente para que ustedes puedan realizar la actividad integradora concentración de CO2 en una función. Para ello voy a abrir la siguiente la siguiente presentación PowerPoint que tengo aquí y la vamos a ir verificando poco a poco. Ahora, bueno, como pueden ver, lleva por nombre concentración de CO2 en una función, ya que así se llama nuestra actividad integradora. Antes de comenzar, voy a agregar la siguiente introducción. Es importante recalcar que cuando necesitamos conocer el valor de una función, pero solo conocemos valores cercanos a ese punto, es posible utilizar los diferenciales y la recta tangente a la curva que genera la función, que esta última ya la hemos utilizado en la actividad anterior. Entonces ahora tal vez ustedes todavía no identifican lo que es diferenciales, pero dentro de los recursos de la semana aparece lo que es. Aquí agrego una nota que nos dice: para estimar o aproximar una función es necesario contar con al menos un valor conocido. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle y poco a poco. Entonces voy a la siguiente diapositiva y aquí agrego cómo resolver un ejercicio. Bueno, antes de resolver un ejercicio, toma en cuenta lo siguiente. Primero debes tomar en cuenta que dx es el cambio en x que ya conocemos, es decir, el valor que nos proporcionan ya de entrada en nuestro ejercicio. Tenemos también que tomar en cuenta que dy es el diferencial de y, es decir, bueno, es igual a la f' de x por dx, es igual a la derivada de x por dx. También tenemos que f, o la función de x más delta de x, es una aproximación a f de x más de y, que esto viene siendo igual a f de x más f' de x por dx. Y también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la función o la fórmula que tenemos de la pendiente, que ya hemos estado utilizando desde la semana anterior, donde nos dice que m, o la pendiente, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí agrego una nota donde les describo cada uno de ellos. Aquí nos agrega, nota donde dx, que es este de aquí, es el diferencial de x. Por eso les comentaba que hay que identificar qué es el diferencial y cuál es la derivada. También tenemos lo que es dy, que en este caso es el diferencial de y, que es el que aparece aquí. Tenemos delta de x, que es este de aquí,
Delta de x en este caso es la derivada ya de x, es decir, de nuestra función. Y tenemos este signo que significa aproximación. Entonces, por lo tanto, tomando en cuenta esto que les acabo de decir, vamos a resolver un primer ejemplo para ir entendiendo poco a poco lo que es lo que tienen que realizar en esta actividad integradora número 1 de la semana 3. Bueno, aquí nuestro ejemplo nos dice lo siguiente: aproximar el valor de raíz cuadrada de 82, conociendo que f de x es igual a la raíz de x. Recuerden que dijimos que teníamos que conocer al menos un valor para poder crear una aproximación o para poder realizarlo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces, tenemos que, tomando en cuenta que la función f de x más delta de x es la aproximación de la función de f de x más dy, que viene siendo igual a la función de x más la f' de x por dx, lo primero que tenemos que hacer, tomando en cuenta nuestra función que aparece aquí, vamos a identificar los elementos de nuestra función, que es lo que aparece aquí en este punto. Bueno, por lo tanto tenemos que f de x es igual a la raíz de x. Y lo podemos también ver de la siguiente manera. La raíz de x también puede ser visto como x a la 1/2. Este sería el valor que tenemos aquí, f de x. Si regresamos aquí, tenemos, porque aquí nos lo está dando el valor conocido, f de x es igual a raíz de x. Entonces nosotros podemos decir que f de x es igual a la raíz de x, o bien puede ser x a la 1/2. Aquí voy a ponerlo así para que alcancen a ver toda la información. Y luego tenemos f' de x. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar esta función de aquí. Para eso vamos a leer esta nota que les puse aquí al lado derecho, que nos dice: cuando tenemos la variable independiente elevada a una potencia, que en este caso nuestra variable independiente es x y está elevada a la 1/2. Bueno, más bien hay que primero derivar. Bueno, voy a leerlo esta parte que dice: cuando tenemos la variable independiente elevada a una potencia negativa, la potencia la podemos convertir a positiva, pero pasándola abajo de la división en el denominador. Entonces aquí, acuérdense que para nosotros derivar, también esto ya lo habíamos visto, que era la potencia la multiplicábamos por la constante. En este caso, pues nuestra constante viene siendo 1. 1/2 por 1 es igual a 1/2. Y acuérdense que le teníamos que restar 1. Entonces sería 1/2 de x menos 1/2. Entonces, una vez que tenemos esto, por eso sí les agrego la nota que dice: cuando tenemos la variable independiente, que en este caso es x, elevada a una potencia negativa, que es a la menos 1/2, la potencia la podemos convertir a positiva, pasándola abajo de la división en el denominador. Por eso, para convertirla, 1/2, aquí está 1/2, y se pone lo que es la raíz de x. Por eso es que así se deriva en esta ocasión. Y bueno, nos faltaría, ya tenemos el valor de f de x, que es este que está aquí, f' de x, que lo obtuvimos derivando nuestra función f de x, y de x, que es igual con 1. ¿Por qué es igual con 1? Ahora vamos a leer la siguiente nota, que nos dice: es la resta, bueno, aquí es la resta, no las restas, sería, es la resta entre el valor que queremos conocer y el valor conocido. Es decir, nosotros buscamos la raíz de 82, pero conocemos la raíz de 81. Acuérdense que en el ejemplo dice aproximar el valor de raíz de 82. Entonces, por lo tanto, nosotros
dijimos que debemos tener un valor conocido. En este caso nuestro valor conocido es la raíz de 81, por lo tanto lo que debemos de hacer es 82 menos 81, pues nos da el valor de 1, por lo tanto tenemos que dx es igual con 1. Entonces hasta este punto noten que ya tenemos el valor de f de x, el valor de f' de x y el valor de dx que aparece aquí. Ahora voy a la siguiente diapositiva y bueno, vamos a seguir con el procedimiento que ahora nos dice: sustituimos los valores anteriores en nuestra fórmula. ¿Cuál fórmula? Bueno, en la fórmula, acuérdense que estos valores que aparecen aquí, f de x, f' de x y d de x, los obtuvimos en la diapositiva anterior. Los agrego aquí para que se acuerden y que, ya que los vamos a utilizar ahorita al momento de sustituir. Entonces vamos a tomar en cuenta la fórmula f de x más delta de x es igual a f de x más dy por dx. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir f de x más delta de x es igual a f de x. ¿Cuánto es f de x? Habíamos dicho que es raíz de x más delta de y, que en este caso delta de y viene siendo nuestra derivada que obtuvimos al derivar esta parte de arriba, que es f de x, que sería 1/2 de x, 1/2 por 1 sobre 2 por raíz de x, que ya vimos cómo obtuvimos este valor, y ya nada más sería por dx, que en este caso es 1. Una vez que tenemos esto, que sustituimos nuestros valores que obtuvimos en la diapositiva anterior, ahora vamos a evaluar nuestra función cuando x vale 81. Ahí dice: evalúa tu función cuando x es igual con 81. ¿Por qué cuando x es igual con 81? Porque en este caso es el valor que nosotros ya conocemos. Entonces lo vamos a evaluar de esta manera. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir a partir de esta parte los valores cuando x sea igual con 81. Entonces nos queda de la siguiente manera: f de x más delta de x es igual a, como tenemos raíz de x y x es igual a 81, le vamos a poner raíz de 81 más 1 sobre 2 por raíz de 81 por 1. Entonces ya al momento de hacer esta operación tenemos lo siguiente: la raíz de 81 es igual a 9 más 1 entre 2, la raíz de 81 es 9, sería 2 por 9. Entonces, por lo tanto, haciendo esta operación 9 más 1 entre 2 por 9, tenemos lo siguiente: el 9 pasa tal cual, 9 más, y la operación de 1 entre 2 por 9 nos da 0.555. Aquí agrego la nota, la manera en que ustedes deben de realizarlo en la calculadora para que obtengan este valor correctamente, que es el de 0.555. Aquí nos dice: para obtener el resultado en la calculadora correctamente deben de hacer lo siguiente: abren un paréntesis, le ponen 1 entre, abrimos nuevamente paréntesis, 2 por 9, cerramos nuestro paréntesis y cerramos nuestro paréntesis inicial. ¿Por qué de esta manera? Para que primero haga la operación por separado de 2 por 9 y luego lo divida entre 1 para que realmente nos dé el resultado que debe de ser, que en este caso es 0.555. Y ya nomás nos restaría sumar ese valor a 9, dándonos un total de 9.055. Entonces, ahora pasaremos a la siguiente diapositiva y vamos a comprobar lo que hicimos anteriormente, que es el valor de dy. Entonces nos dice: para comprobar lo anterior, elevamos nuestro resultado anterior al cuadrado y el resultado nos debe arrojar raíz de 82. Por lo tanto, pues lo único que tenemos que hacer, bueno, nos dio el resultado de 9.0555, lo elevamos en la calculadora al cuadrado
y nos da un total de 82.0020. Entonces, si se fijan, se aproxima al número que es 82. Entonces aquí agrego la nota del lado derecho que nos dice el valor obtenido es 82.0020, por lo tanto es correcta nuestra operación. Lo anterior quiere decir que dy es igual a 0.0555, entonces este es el valor que se le debe de sumar a 9 que ya teníamos, entonces por eso este es el valor de dy. Entonces este es un ejemplo inicial para que puedan entender el siguiente ejercicio, que ahora sí el siguiente ejemplo o el siguiente ejercicio es muy similar o es muy parecido al que aparece en la actividad integradora número 1, que ya vimos de qué trata. Entonces, vamos al ejemplo número 2. Y bueno, yo les agrego lo siguiente: aproxima el cambio en la concentración de CO2 en un lago. Bueno, la diferencia respecto a la actividad integradora nos dice que de un mar o de mares, pero bueno, aquí para hacerlos algo similar y para que no se confundan, entonces agregué aproxima el cambio en la concentración de CO2 en un lago de 1990 a 1981. Entonces únicamente estoy tomando los valores de 2 años, es decir, 1990 y 1991, conociendo la siguiente función. Me están dando el valor de f de x, que en este caso se obtiene con la siguiente función: f de x es igual a 250 por el exponente a la 0.050 de x, partiendo de un tiempo cero, o sea, es decir, cuando x es igual con 0. Entonces, tomando en consideración esto que acabamos de leer, vamos a la siguiente diapositiva, y ahora vamos a tomar vamos a hacer exactamente lo que hicimos al inicio. Vamos a tomar en cuenta nuestra fórmula. ¿Qué fórmula? Pues esta que aparece aquí, que es f de x, es esta que aparece aquí, f de x más delta de x es igual a la función, es igual a f de x más f' de x por del de x. Esta no va aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues también nuevamente vamos a identificar los elementos de la función. Por eso aquí aparece: identifico los elementos de la función. Y aquí agrego una nota donde dice f de x es el valor que nos proporciona el ejemplo. Acuérdense que f de x nos dice que conocemos f de x es a 250 por e a la 0.050x. Y bueno, tenemos ya este valor que es f de x. F' de x en este caso no nos lo proporciona, pero sí podemos obtener el valor de dx de la misma manera que lo hicimos con el ejemplo anterior. Entonces también dx es igual con 1. ¿Por qué? Aquí nuevamente es la resta entre el valor que queremos conocer y el valor conocido. Es decir, buscamos 1991, pero conocemos 1990. Entonces nuevamente nada más hacemos una resta de 1991 a 1990 y tenemos que dx es igual con 1. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a seguir con nuestro procedimiento. Entonces aquí lo que acabamos de hacer en la siguiente diapositiva lo agrego nuevamente aquí arriba para que no se nos olvide los valores que tenemos ya conocidos. Entonces tenemos f de x es igual a 250 de e por 0.0550 de x, y de x es igual a 1. Entonces aquí agrego lo siguiente: para calcular el valor de f' de x es necesario conocer las reglas de derivación. Dichas reglas aparecen en los recursos de la semana 3. Entonces, como les comenté, también es necesario que ustedes lean y revisen todos los recursos que aparecen ahí. Pero bueno, yo les agrego aquí las reglas que vamos a utilizar.
Entonces nos dice, si tomamos en cuenta que f de x es igual a por e a la x, y tomamos en cuenta que esta es una constante, entonces la función prima de x es igual a lo siguiente: a por f' de e a la x más e a la x por f' de a. Entonces aquí agrego otra nota del lado derecho, bueno, son otras dos notas que dice lo siguiente: para obtener la derivada de un producto, se obtiene el primer término del producto, y se multiplica por la derivada del segundo término, y a eso se le suma el segundo término y se multiplica por la derivada del primer término, que es lo que aparece ya aquí abajo. Miren, nos vamos a ir paso a paso, que nos dice: para obtener la derivada de un producto se obtiene el primer término. ¿Cuál es nuestro primer término? Pues nuestro primer término es la a, es decir, la constante. Entonces aquí aparece lo que es a. Y luego nos dice, se obtiene el primer término del producto, que es el que ya obtuvimos, y se multiplica por la derivada del segundo término, por f', acuérdense que f' es nuestra derivada. ¿Y cuál es el segundo término? En este caso nuestro segundo término es ex. Entonces por la derivada de e a la x se cierra el paréntesis y luego dice, y a eso se le suma, si se fijan aquí ya aparece el signo de más, a eso se le suma el segundo término, que en este caso es e a la x, y se multiplica por la derivada del primer término. Entonces la derivada de a es igual a 0. Aquí les agrego la otra nota que dice, la derivada de una constante es 0. Entonces como la constante a, aquí dice, y a es una constante, entonces por lo tanto es 0. Entonces ya reduciendo términos, por cualquier número multiplicado por 0, ustedes saben que nos da 0. Entonces aquí ya nada más nos quedaría que f' de x es igual a por f' de e a la x. Entonces vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Entonces ahora nuevamente acá agrego lo que es la nota que nos dice los valores que ya conocemos, f de x y d de x. Y bueno, ahora nosotros es necesario derivar el número de Euler, o lo que es el exponente. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. De la fórmula, teniendo en cuenta que f de x es igual a por e Euler a la x por f' de x, que esa es la función que obtuvimos aquí. Esto no es más que eso que aparece aquí. Vamos a derivar. Entonces ahora vamos a leer la nota que nos dice: la derivada del número de Euler es el número de Euler elevado a la x, es decir, a la potencia. Después se multiplica por la derivada de lo que se encuentra como exponente. Entonces, bueno, más bien teníamos nuestra función anterior. Entonces sería la derivada del número de Euler es el número de Euler elevado a la x, después se multiplica por la derivada de lo que se encuentra como exponente. Entonces aquí nos dice f de x es igual a por e a la x por f de x. Entonces ya nomás nos dice, ahora reemplazamos los valores en nuestra función anterior. Tenemos f de x es igual a 250. Aquí, bueno, ¿por qué 250? Aquí agrego la siguiente nota que dice, a es el valor que se encuentra antes de Euler. Entonces, como Euler acuérdense que era 250e, entonces es 250. Entonces sería a, que aquí ya aparece, que está aquí, 250 por
Euler a la x, que sería 0.0050x, que es lo mismo que nos estaban proporcionando, por la derivada de f de x, que en este caso es 0.0050. ¿Por qué 0.050? Acuérdense que al momento de derivar esto ya lo habíamos visto, que este exponente se multiplicaba, es como si tuviéramos uno de constante y se le restaba el exponente. Entonces 1 por 0.0050 es 0.0050 y una x menos x, pues nos quedamos sin x. Por lo tanto es que tenemos que 0.0050 es el valor de la derivada de x. Entonces, ahora únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar para poder obtener nuestro resultado, que sería 250 por 0.0050, nos da el valor de 1.25, y ya no, únicamente vamos a agregar el valor de al exponente 0.0050x, que es repetir esto que está aquí de este lado. Y bueno, aquí nos aparece la siguiente nota que nos dice: con el resultado anterior obtuvimos el valor de f de x, que es igual a 1.25e exponente a la 0.0050x. Entonces, recuerdan que nosotros ya teníamos el valor de f de x, el valor de x, y nos faltaba obtener la derivada de nuestra función de f de x. Entonces, por lo tanto, ya vimos cómo se realiza esta derivada para obtener esa función f' de x. Entonces, ya teniendo en consideración esto, pasamos a la siguiente diapositiva, y ahora noten que de este lado les agrego ya los tres valores. Ya teníamos, vuelvo a repetir, f de x y d de x, y ahorita en la diapositiva anterior obtuvimos este valor de f' de x. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta la fórmula nuevamente, que esta ya la habíamos visto, nada más la vuelvo a pasar aquí para que vean y podamos sustituir los valores en ella. Entonces tenemos que nuestra fórmula o nuestra función es f de x más delta de x es igual a f de x más f' de x por dx. Entonces aquí noten que lo único que tenemos que realizar, ya tenemos estos tres valores tal y como lo hicimos en el ejemplo número 1, y lo único que tenemos que hacer es ya nada más sustituir los valores. Noten que f de x aquí lo tenemos el valor, f' de x ya tenemos nuestro valor, y de x ya también tenemos nuestro valor. Entonces, por lo tanto, ya nada más nos queda sustituir, que sería f de x más delta de x es igual a 250e 0, pues bueno, a exponente 0.050x, porque es el valor que tenemos aquí, más f' de x. Entonces ya nada más pasamos el valor que corresponde a f' de x, que es este que aparece aquí, que es 1.25 e 0.00 a la 50x, y ya nada más sería por dx, que en este caso dx es 1. Entonces, nuevamente, ahora ya que tenemos nuestra función, vamos a evaluar nuestra función cuando x es igual con 0. ¿Por qué x es igual con 0? Porque es el valor que nosotros tenemos. Acuérdense que dijimos que cuando x o cuando nuestro tiempo fuera igual con 0, tal y como lo hicimos con el primer ejercicio. Entonces únicamente vamos a reemplazar donde veamos la x por el 0. Entonces nos queda de la siguiente manera: f de x más delta de x es igual a 250e 0.050 por 0. Entonces acuérdense que cualquier número, aquí agrego una nota al lado derecho que nos dice cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Aquí en este caso, como es un número 250 elevado a la 0, entonces aquí nos va a dar 1. Por lo tanto, noten que aquí es 250 por 1.
y sería más 1.25e elevado a la 0.050 por 0. Aquí nuevamente nos da el valor de 1, por eso es que es 1.25 por 1, y ya nada más nos quedaría multiplicar por dx, que en este caso es 1. Entonces, si hacemos el procedimiento, sería 250 por 1 nos da 250. Entonces, 1.25 por 1 nos da 1.25. 1.25 por 1 nos da 1.25. Entonces, en total sería 250 más 1.25 nos da un resultado de 251.25. Entonces, tenemos que nuestra función de x más delta de x es igual a 251.25. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que ese valor que obtuvimos aquí es el valor de dy. Aquí por eso agrego que por lo tanto dy es igual a 1.25. Esto quiere decir que este valor que está aquí, 1.25, es el que se le suma al valor que ya teníamos inicial, que en este caso es 250. Si se fijan, 250 más 1.25 nos da el valor de 251.25. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es el siguiente punto que nos pide en la actividad, que nos dice: ahora determina la ecuación de la recta tangente a la función f de x es igual con 250 e a la 0.050x, tomando en cuenta que t es igual con 0, o es decir, x igual con 0. O sea, nuevamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo tomando en cuenta los valores de nuestra pendiente. Acuérdense que los valores de x1 y y1, aquí por eso agrego la nota que nos dice: ya tenemos los valores de x1 y y1 para utilizar la fórmula de nuestra pendiente. Bueno, acuérdense que esto nosotros ya lo habíamos realizado, este procedimiento, en una de las actividades de la actividad de la semana 2. Entonces ahora tenemos, dada la función f de x, que es la función que nos están proporcionando en nuestro ejemplo, f de x es igual a 250e a la 0.050x. Entonces aquí tenemos que tomar primero los valores cuando si x es igual, x1 es igual con 0. ¿Por qué igual con 0? Porque es el valor que nos están dando. Acuérdense que t es igual con 0, entonces si lo queremos ver en variable x es igual a x igual con 0. Entonces por lo tanto, si x es igual con 0, lo único que tenemos que hacer es nuevamente sustituir en donde veamos la x el valor de 0. Por lo tanto, noten que sería 250 e a la 0.050, y aquí donde nos aparece nuestro valor de x es donde vamos a multiplicar por 0. Ya habíamos dicho que cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, tenemos que 250 por 1 es igual a 250, y podemos decir que este valor es igual o corresponde al valor de y1. Entonces y1 es igual con 250. Ahora voy a pasar al siguiente procedimiento de la siguiente diapositiva, y qué es lo que debemos de hacer ahora. Entonces ahora, al igual que lo hicimos con el ejercicio de la actividad 2, estamos haciendo exactamente, si se fijan, estamos realizando exactamente el mismo procedimiento que hacíamos después de obtener el valor de y1. Se deriva nuestra función, que en este caso nuestra función ¿cuál es? F de x es igual a 250 e elevado a la 0.050 de x. Recuerden que este valor ya lo habíamos obtenido en las diapositivas anteriores. Aquí por eso es que agrego la nota. El valor de f' de x, acuérdense que la derivada es f' de x, ya se había obtenido en un paso anterior. Entonces obtuvimos, nada más recuerdo que obtuvimos el valor f' de x es igual a 1.25e a la 0.0050 por x. Acuérdense que este valor era el que nos hacía falta y que fue el que obtuvimos en un paso anterior.
Entonces ya nada más después de eso, ¿qué hacíamos? Nada más establece el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué cuando x tiende a 0? Porque es el valor que nosotros conocemos cuando t es igual con 0, por lo tanto x es igual con 0. Entonces si hacemos eso, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra función el límite, que quedaría de esta manera. El límite cuando x tiende a 0 de nuestra función sería de 1.25e por 0.0050 a la 0 es igual a 1.25. ¿Por qué 1.25? Ya habíamos dicho que cualquier número multiplicado, elevado a la 0, nos da 1. Entonces 1.25 por 1 es igual a 1.25. Entonces podemos decir nosotros que este valor es igual a m. M es igual con 1.25. Entonces ya tenemos nuestro valor de la pendiente. La pendiente vale 1.25. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, nada más aquí recuerdo lo siguiente: utilizando los valores de x1 igual con 0, que ese ya lo teníamos, y1 igual con 250, también ese ya lo obtuvimos también en el paso anterior, y acabamos de obtener el valor de m es igual con 1.25. Ahora sí, teniendo estos valores que tenemos aquí en el recuadro, ya puedo obtener el valor de la tangente, o más bien en este caso sería el valor de la recta tangente. Obtengo el valor de la tangente para cualquier valor de x, tal y como lo hicimos también en la semana 2, en una de las actividades. Recuerden que estamos haciendo exactamente el mismo procedimiento. Entonces obtengo el valor de la tangente para cualquier valor de x. Para ello se utiliza la fórmula de la pendiente, que ya la hemos utilizado varias veces, que es igual con m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces una vez que teníamos esta fórmula, nos interesa despejar y2. Entonces por eso aquí agrego, se despeja y2 de la fórmula, quedando de la siguiente manera. Entonces esto también ya lo habíamos hecho, este procedimiento. Acuérdense, aquí vuelvo a repetir del lado derecho en el recuadro los valores, para que recuerden que x1 es igual con 0, y1 es igual con 250 y la pendiente o m es igual con 1.25. Entonces, ¿cómo hacíamos para despejar el valor de y2? Entonces únicamente multiplicábamos m por x2 menos x1 es igual a y2 menos y1. Y luego nada más para pasar este y1, como está negativo, lo pasamos positivo. Por lo tanto quedaría m por x2 menos x1 más y1 es igual con y2. Y en este paso lo único que hacemos es invertir de lado los valores. Entonces tenemos y2 es igual a m por x2 menos x1 más y1. Esto ya les había comentado que es únicamente para leerlo o leer nuestra función de manera más adecuada, entenderla mejor. Y una vez que tenemos esto, y ahora sí vamos a reemplazar los valores. Acuérdense que ya tenemos todos los valores con excepción de y2. ¿Por qué con excepción de y2? Porque dijimos que vamos a obtener para cualquier valor de x. Entonces, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer en esta función, que fue de despejar nuestra función de la pendiente, que despejamos el valor de y2, únicamente vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí en este recuadro. Entonces sería y2 es igual a m. M vale 1.25, por lo tanto es 1.25, luego por x2, como este valor no lo conocemos, se pasa tal cual x2 menos x1, el valor de x1 sí lo tenemos, que es 0, entonces sería x2 menos 0, más y1, también el valor de y1 lo obtuvimos en el procedimiento, que es 250, entonces sería 1.25 por x2 menos 0 más 250. Entonces multiplicamos esto por esto, que nos daría 1.25 x2 menos 0 más 250, que ya reduciendo ya los términos quedaría
aquí es un punto, perdón, 1.25 x2 menos 0, pues obviamente nada más quedaría 1.25 x2 más 250, quedándonos aquí en este punto. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto, que en este punto le quitamos ya el exponente o los literales nada más, y nos quedaría que y es igual a 1.25x, ya sin el x2, más 250. Entonces aquí vuelvo a repetir que y es igual a 1.25x más 250. Y esto que aparece aquí es nuestra ecuación de la recta tangente a la curva que pasa por los puntos x igual con 0, que es este valor que está aquí, y y igual con 250. Entonces básicamente este procedimiento ya lo habíamos realizado en una actividad anterior. Entonces vamos a volver a hacerlo nuevamente. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Y únicamente ahora, bueno, vamos a aproximar la función. Ahora dándole nuestra función, que es la que acabamos de obtener, que es igual a y es igual 1.25x más 250. Vamos a aproximar nuestra función, pero ahora con el valor cuando x vale 1. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir la x por 1. Entonces si decimos que f de 1 es igual a 1.25 por x, como dijimos que vale 1, pues sería por 1, más 250. Entonces el resultado sería 1.25 por 1 nos da 1.25 más 250 nos da un resultado de 251.25. Por lo tanto, F1 es igual a 255.25. Y este resultado que nos aparece aquí, podemos decir, o en realidad es el valor de dy. Entonces, este 1.25... En esta ocasión, este 1.25 es el valor que se le va a sumar a nuestro valor inicial, que acuérdense cuál era nuestro valor inicial, que es 250. Entonces si le ponemos 250 más 1.25 nos da el valor de 2.51.25. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora, bueno, el otro inciso que nos pide es comparar sus resultados. Ya como ustedes vieron, bueno, dice, compara tu resultado con lo obtenido en el inciso anterior y responde, aquí sería responde, ¿qué conclusiones puedes generar al observar estas mediciones? Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, obtuvimos el mismo valor. Aquí repito, hicimos dos procedimientos diferentes y obtuvimos el mismo valor. Entonces tengo que f de x más delta de x, que fue el primer procedimiento que utilizamos, nos da un valor de 251.25, y también cuando aproximamos nuestra función a 1 nos dio un valor de 251.25. Entonces aquí agrego una nota que nos dice: como podemos observar, en ambos casos se obtuvo el mismo resultado, a pesar de que se utilizaron dos métodos diferentes. ¿Cuáles métodos diferentes fueron los que utilizaron? Pues el primer método fue el de f de x más delta de x, y el otro método fue el de la ecuación para la recta tangente, que fue este también que obtuvimos. Entonces aquí es necesario en este punto que argumenten su respuesta en un párrafo y que sea diferente su argumentación a lo que yo agrego aquí en esta nota, ya que ustedes tienen que agregar sus propias conclusiones. Es por eso que aquí les agrego, es necesario que agregues tus propias conclusiones. Y por último, el último punto, el 3, dentro de la actividad, nos dice: integra tu desarrollo con la gráfica en un documento, de preferencia en procesador de textos. Entonces el desarrollo es todo lo anterior, de la diapositiva 18 hasta donde inicia el ejercicio, y únicamente faltaría agregar la gráfica. Para ello vamos a agregar una tabla y luego posteriormente vamos a graficar. Entonces aquí, como pueden ver, aquí yo tengo una gráfica donde tengo el valor de x, tengo valores de 0 a 10, tengo mi f de x, que sería, entonces la evaluamos
haciendo lo siguiente, que es 250e exponente a la 0.050x, y tengo mi f' de x, que también tenemos el valor que es 1.25e a la 0.050 de x. Entonces noten que esto, f de x y f' de x, son los valores que nosotros ya habíamos obtenido en el procedimiento. Entonces lo único que tenemos que hacer es con una fórmula generar estos valores que aparecen aquí y generar estos valores que aparecen acá, para posteriormente generar nuestra gráfica que tengo aquí del lado derecho. Entonces, como pueden ver, yo le pongo como título concentración de CO2 y abajo le pongo años, y del lado izquierdo le pongo lo que es la concentración. Entonces nada más restaría ver cómo se obtiene nuestra función en este caso en Excel, que esto también ya lo hemos hecho varias veces, pero lo voy a volver a mencionar para aquellos que ya no lo recuerdan cómo se realiza. Entonces aquí, bueno, como pueden ver, tengo nuevamente esta tablita que aparece, aquí es la misma que aparece aquí, y la gráfica es la misma que aparece aquí. Entonces vuelvo a repetir, lo único que tienen que hacer es, bueno, agregar en la primera columna el valor de x, que vamos a evaluar de 0 a 10, o si quieren agregar más valores o menos valores lo pueden hacer. Y luego aquí la función de f de x, que este valor ya lo obtuvimos ahí dentro de nuestro procedimiento, que es 250e exponente a la 0.050x, y también tenemos nuestra f' de x, que es igual a 1.25e exponente a la 0.050x. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos valores? Bueno, aquí aparece la fórmula. Entonces, miren, vamos aquí. Entonces sería igual. Ustedes saben que para crear una fórmula en Excel se le agrega el igual, y luego nos dice que f de x es igual a 250. Entonces agregamos el valor de 250, que es el que aparece ahí. Bueno, lo voy a poner así para que se pueda mejor identificar. Ahí está. Entonces aquí, bueno, sería 250 por, aquí vamos a multiplicar, ¿por qué? Porque está multiplicando el exponente, que en este caso es exp, la función exponencial, se le escribe con mayúsculas exp, y luego aquí nos dice elevado a la 0.050x. Entonces aquí es donde tenemos que agarrar el valor, sería 0.005, nada más es por el valor que tenemos, que en este caso es nuestra celda A2. Este valor de 0, si se fijan, es la celda, si me posiciono aquí, es A2. Por eso es que aquí nos aparece lo que es en nuestra fórmula, perdón, aquí en esta, aquí ven que es la celda A2. Entonces si me posiciono en la fórmula sería 0.005 por A2. Entonces únicamente le damos enter, y para obtener todos los demás valores, y acuérdense que nada más se posiciona uno aquí en la crucecita, le da clic y baja los demás sin necesidad de volver a repetir nuestra fórmula. Y para hacer la siguiente, que es f' de x, vamos a obtener también la fórmula de la siguiente manera. Tenemos que la f' de x es igual a 1.25e a la 0.05 elevado a la 0.050x. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nada más es darle igual, y luego 1.25, que es este valor, por el valor de nuestra celda, que en este caso nuevamente es A2, que es este que aparece aquí, si se fijan es A2, más 250, damos enter y nos da el valor de 250. Si se fijan, son exactamente los mismos valores, ya que obtuvimos en nuestra resultado los mismos valores en ambos casos. Entonces, por lo tanto, tiene que darnos los mismos valores que aparecen aquí. Bueno, son aquí aparecen más decimales, si se fijan, que acá, pero el valor es el mismo. Por ejemplo, aquí en este, noten que es aquí 250, sí es el mismo, y 251.25
3.13.02 y aquí únicamente dice 2.5125, aquí es 2.52.5125 y aquí únicamente 2.52.5. Pero bueno, entonces una vez que le den enter aquí, únicamente se posiciona nuevamente en la crucecita y le dan hacia abajo para obtener todos los valores. Y para graficar también ya lo hemos hecho, nada más no lo voy a graficar ya nuevamente, únicamente acuérdense que seleccionan todos los valores de nuestra tabla y una vez que los seleccionan le dan insertar, se van a gráficos y obtienen el gráfico, miren aquí aparece a pesar de que está encima, el gráfico de dispersión y pueden ver que es el mismo que está aquí, miren, aquí es encima, si lo quito es el mismo. Y ya una vez que le dan ahí en gráfico de dispersión, únicamente lo único que tienen que hacer es darle aquí a este más que aparece aquí y agregar los títulos de los ejes para que puedan agregar aquí lo que es años y concentración. Y bueno, aquí el título también. Entonces esto sería todo lo que se tiene que realizar en la actividad integradora número 1 correspondiente a la semana número 3. Como pueden ver es un ejemplo muy parecido al que aparece en la actividad integradora. Por lo tanto, si ustedes comprenden este ejemplo que les estoy dando, no deben de tener problema para realizarlo. De igual manera, si tienen alguna duda, estoy al pendiente a través de la aplicación Skype, a través de mensajes de plataforma o bien mediante el foro que lleva por nombre Aprendiendo Cálculo. Entonces espero que les haya sido de ayuda este video o esta videocápsula. Entonces por el momento me despido, que tengan un buen día, saludos cordiales, hasta luego.